Bueno, vamos a hacer una pequeña review o revisión del MSX VR después de unos cuantos meses de uso. Y bueno, en primer lugar decir que es una máquina bueno, que está despertando tanto amor como odio por otro lado, y que yo lo que voy a contar es un poco la experiencia que he tenido con esta máquina y lo que a mí me aporta y un poco si ha cumplido mis expectativas. Para ello hemos de partir un poco del hecho de por qué se adquiere la máquina. En mi caso, yo tenía un MSX1, el primero que tuve, que es este que veis aquí, el VG 8010, y bueno, después de tener diversos cacharros, de haber tenido emuladores, etcétera, la Mister FPGA con su correspondiente core de MSX2 y de MSX1, pues decidí, o me entró el gusanillo de tener un MSX más actualizado, un MSX2 con una serie de prestaciones más actualizadas que el simple MSX1 prácticamente pelado que yo tenía o que yo tengo. Por lo tanto, estuve buscando para adquirir un MSX2 con un cartucho de ampliación y de Mega Flash ROM que me permitiese pues poder correr todo lo que existe para MSX1 y MSX2. Bien, buscando este tipo de máquina con estos accesorios, pues me encontraba con que los MSX2 están bastante caros, bastante subidos. No sé si quizá en círculos más cerrados dentro de la escena del MSX se podría conseguir una máquina a mejor precio, pero en el mercado al que podemos acudir los que tampoco tenemos un contacto estrecho con la escena de esta máquina, pues un MSX2 estaba en torno a una media de 300 euros. 300 euros y un cartucho Mega Flash de este tipo, también en tiendas especializadas que venden ese tipo de cartuchos, pues fácilmente 120, 150 euros, con lo que mínimo me metía, buscaba y mirase donde mirase, en 400 euros me metía. Luego he sabido que sí que es cierto que en esas quizás círculos más reducidos se pueden conseguir estos cartuchos mucho más baratos, unos 50 euros, y imagino que MSX también existiría esa posibilidad, pero repito, al mercado que tenemos a mano por internet, páginas de venta de este tipo de artículos de segunda mano y en tiendas especializadas de este tipo de cartuchos, me metía fácilmente en los 400 euros. Por eso, cuando vi el MSX VR, pues bueno, pues vi la oportunidad de tener eso que yo quería, es decir, de tener mi vieja máquina en una máquina nueva y a la vez pues poder utilizar esas prestaciones nuevas del MSX2 con ese tipo de cartuchos, Mega Flash, etcétera. Incluso me optaba a tener un MSX Turbo R. Lógicamente, un MSX2 de segunda mano implicaba también tener una máquina antigua con todo lo que ello conlleva, de condensadores, etcétera, posibles problemas no muy a largo plazo, por lo que una máquina moderna, además con un teclado mecánico, pues era bastante atractivo. Bien, pues en primer lugar vamos a ver si realmente podía hacer con esta máquina o puedo hacer lo mismo que hacía con mi MSX. Así que para ello vamos a encender las dos máquinas. Aquí las tenemos. Vamos a ver si se aprecia. Un poquito al zoom. Vamos a ver. Más o menos. Vale. Bueno, pues como digo, lo que yo quería era, en primer lugar, tener mi MSX tal y como es en el VR. Esto es un Philips VG 8010 y el MSX VR me da la posibilidad de configurar esa máquina. Voy a hacerlo.
voy a configurarlo como máquina de inicio. Puedo decirle que cuando arranque, bien sea un MSX, el modelo que tú elijas de todos los que hay disponibles, que son muchos, o bien que arranque en modo MSX VR, ya sea consola o modo escritorio. Bien, como veis, he arrancado el VG8010 y se queda la pantalla en negro. ¿Por qué? Porque yo quería tener exactamente el VG8010 tal y como es el mío. Y mi VG8010 tiene una peculiaridad, y es que tiene la RAM interna desconectada, de forma que si yo lo arranco sin un cartucho de ampliación, se queda la pantalla en negro. Es decir, tal y como pasa con este, porque tengo configurada una máquina VG8010 sin RAM. Por lo tanto, hace exactamente lo mismo. Si yo introduzco una ampliación de RAM, vemos que el ordenador ya arranca. Y lo mismo con el MSX VR, bien ya sea en cartucho o bien de forma virtual, puedo insertar una ampliación de memoria externa, un cartucho virtual, y ya arranca. Es decir, que lo que es la virtualización o emulación de la máquina original mía, pues es bastante precisa en ese sentido. Es decir, tengo configurado un VG8010 exactamente igual que el mío, sin memoria RAM. Incluso, si hacemos la prueba de introducir un cartucho de ampliación de memoria, es decir, desactivo la memoria virtual, lógicamente el ordenador no debe de arrancar. Vamos a ver si se la sacamos. Está en el cartucho 1, expulso ese módulo de memoria y el ordenador se queda colgado porque no tiene memoria. Bien, si yo introduzco un cartucho de ampliación de memoria, le doy voltaje al lector de cartuchos y voy a decirle que tengo insertado un cartucho en el slot del MSX VR. ¿Ves? Y ahora ya arranca. Es decir, que también detecta el cartucho, un cartucho de ampliación de memoria, no solo la memoria virtual. Por tanto, lo que yo utilizaba funciona igual que yo lo utilizaba. Es más, yo lo que utilizo es este dispositivo. Esto es un Veride, que es bueno, pues un cartucho de carga a través de CompactFlash bastante antiguo, con unas prestaciones muy limitadas, y el MSX VR, pues al igual que mi MSX 1, vamos a ver cómo funciona. Detecta el Veride y arranca el menú que tengo en la CompactFlash. Y otra de las cosas que probé también al adquirir el MSX VR, pues lógicamente fue el funcionamiento de el Veride. Y funciona perfectamente. Podemos cargar cualquier juego. Y repito que en este sentido, como digo, pues tengo funcionando lo mismo que tenía en mi MSX1, exactamente lo mismo. Configurada la misma máquina con el mismo dispositivo que yo utilizaba y, como veis, funciona perfectamente.
Bien, lo siguiente que quería que funcionase, lógicamente, si quiero que funcione como mi MSX real, es la carga por audio. Bueno, he cortado para actualizar el VR porque había una actualización nueva que introducía una funcionalidad que es el control de azimut en la carga por audio. Sale una barra en la que puedes elegir hasta 5 puntos, digamos, positivos y 5 negativos. Bueno, la carga por audio funciona perfectamente. Vale. Estaba en el puerto equivocado. Bueno, y esta es la parte MSX, pues digamos de lo que yo ya tenía antes. Y vamos un poco a ver esas mejoras de lo que yo realmente quería tener con un MSX nuevo. Bueno, ahí vamos con la parte de las mejoras. Como MSX puro, digamos, MSX1 se comporta muy bien. Como ya he dicho, el teclado pues, es mucho mejor que el de mi MSX antiguo, y también eso me ha permitido hacer ciertas cosillas en Basic, como por ejemplo modificar este cargador para meterle muchos más juegos de los que tenía, en concreto el MSX Mania entero, y algunas Mega ROMs que lógicamente funcionan solo con ampliación de memoria. Por ejemplo, una cosa que echaba yo en falta en este equipo es en ROMs, Mega ROMs que utilizan el sonido SCC, pues no poder escuchar el sonido por no tener un cartucho con esa posibilidad. Esto me lo permite hacer el MSX VR cargando una ROM desde la Compact Flash con el Veride y el sonido SCC emulándolo a través del MSX VR. Por ejemplo, cargamos esta máquina que tiene bastante RAM, que es un MSX2. Y vamos a cargar una ROM que tenga sonido SCC. Por ejemplo, esta versión del MSX2 tengo aquí. Vale, aquí tengo las unidades cambiadas. Vamos a descomprimir el juego. Está dentro de una imagen de disco. Luego hay muchas más formas de cargar juegos más sencillas desde la parte, digamos, MSX VR.
Esto lo estoy haciendo como si fuese un MSX1, MSX2. Y además con este cartucho que, como digo, tiene unas prestaciones muy limitadas. Bien. ¿Ves? Aquí dice que si tienes un SCC en slot 2 obtendrás el sonido original. Y aquí tengo el M6 cargado de verde, el BRIDE con el sonido SCC, que es algo que no podía conseguir con mi MSX antiguo. Bien, ¿qué más cosas se pueden hacer de las que yo quería hacer comprándome un ordenador nuevo? Pues, como digo, pensaba adquirir una Mega Flash ROM, y lo que hace ese dispositivo me lo permite hacer el VR Tunnel, es decir, metiendo en un pendrive programas de MSX y configurando el VR Tunnel. Es una pasarela, digamos, entre el pendrive y el MSX. Vamos a configurar aquí, por ejemplo, un MSX1, un 8020 o 8020 con disquetera. Vamos a ampliarle la RAM, 4 megas, y aquí es donde hacemos la pasarela VR Tunnel. Aquí tengo el pendrive con el MSX1 pack y ejecuto la máquina. Lanza la máquina con el Sunrise IDE y con Nestor. Esto está cargándolo desde el pendrive. Ya no está utilizando el VRIDE. Y luego hay otra serie de cosas que van más allá de lo que es, o de lo que sería un MSX2 con un cartucho Mega Flash ROM, como por ejemplo la posibilidad que te da el VR de acceder a internet y montar, por ejemplo, una unidad como unidad de red FTP. Vamos a montar en la unidad B.
un FTP. Tenemos en la unidad B un FTP, y desde aquí podemos ejecutar ROMs directamente, ya estén en formato ROM, incluso en formato zip. Vamos a ejecutar la ROM. Y directamente, desde el FTP, ejecuta la ROM sin necesidad de copiarla al ordenador. Incluso si están en zip, también se podrían ejecutar. En este caso, dentro del zip había un disquete y está leyendo ahora desde la unidad de disco virtual. Luego la parte VR también tiene una serie de cosas interesantes, muchas de ellas ni las he probado todavía. Telnet no he probado nada, configuración para configurar máquinas virtuales, el arranque, etcétera. El VR Basic, un explorador de archivos. Esto creo que es el GameDB, tampoco lo he probado. El Gamesaurus tampoco lo he probado, el juego que viene tampoco lo he probado. Y bueno, por ejemplo, la parte de Basic está bien, aunque no es 100% compatible con el Basic. Hay ciertos fallos que sí que es verdad que se están corrigiendo, pero lo que es interesante es el editor para poder editar programas que luego ejecutar en una máquina virtual MSX1 o MSX2. Por ejemplo, vamos a ver aquí un pequeño programa. Y si nos vamos al editor de código,
Tenemos aquí el editor, que es bastante más cómodo. Puedo ponerlo en modo oscuro, modo claro. Y podemos guardar este programa, por ejemplo, en el pendrive. Incluso en el FTP, porque queda montada la unidad. Lo guardamos en el pendrive. Prueba.as. Y podemos ejecutar a la vez una máquina virtual por ejemplo el MSX1 que teníamos antes con VRTunnel, que lo tenemos. Vamos a cambiarle a la raíz del pendrive, que es donde hemos guardado el programa. Arrancamos la máquina virtual. Y podemos acceder al mismo directorio donde se está editando el programa en BASIC. Aquí está. Y aquí lo tenemos. Podemos irnos al editor otra vez. Cambiar alguna línea. Grabar. Voy a la parte MSX. Y ejecutar el programa.